En el año 1177 a.C., el mundo conocido simplemente dejó de existir. Las ciudades más prósperas de la antigüedad fueron reducidas a cenizas ardientes y escombros. Imperios que habían gobernado durante siglos se desmoronaron en cuestión de décadas. Un velo de oscuridad y silencio cayó sobre las civilizaciones que alguna vez tocaron el cielo. Reyes poderosos suplicaron por ayuda que nunca llegó, mientras ejércitos invencibles eran masacrados. Los registros escritos se detuvieron abruptamente, marcando el inicio de una era de absoluto terror. La fuerza implacable fue capaz de aniquilar simultáneamente a los egipcios, hititas y micénicos. No fue un solo enemigo, sino una tormenta perfecta de catástrofes que borró la historia. Hoy desenterramos los secretos del colapso de la Edad de Bronce. Descubrirás cómo el primer mundo globalizado se autodestruyó, dejando una advertencia aterradora para nuestra propia sociedad moderna. Para entender esta caída apocalíptica, debemos viajar 3000 años al pasado. El Mediterráneo oriental no era un conjunto de tribus aisladas, sino una red comercial increíblemente sofisticada. Esta era una red de naciones entrelazadas por la diplomacia, los matrimonios reales y el oro. La riqueza fluía incesantemente desde los imponentes palacios de Micenas hasta las arenas de Egipto. El motor de este mundo antiguo era el bronce. Esta aleación de cobre y estaño era el material más valioso, utilizado para forjar armas invencibles y herramientas revolucionarias. Pero el bronce tenía una trampa mortal oculta. Mientras el cobre era abundante en Chipre, el estaño debía ser importado desde minas lejanas en lo que hoy es Afganistán. Esta dependencia de rutas comerciales extendidas creó el primer sistema globalizado de la historia. Las caravanas cruzaban desiertos interminables y los barcos mercantes desafiaban las traicioneras corrientes del mar. Grandes reyes se llamaban hermanos en sus cartas diplomáticas talladas en arcilla. Compartían embajadores, regalos exóticos y mantenían un equilibrio de poder que parecía destinado a durar eternamente. El imperio hitita dominaba la península de Anatolia con carros de guerra formidables. Sus ciudades fortificadas eran maravillas de la ingeniería, desafiando a las montañas de roca sólida. En el sur, el Egipto de los faraones exhibía una opulencia sin igual. Sus monumentos colosales proyectaban sombras gigantescas sobre el Nilo, demostrando el poder absoluto de sus dioses vivientes. Mientras tanto, los micénicos controlaban el Egeo desde palacios erigidos con piedras ciclópeas. Sus guerreros, vestidos con pesadas armaduras de bronce, inspirarían siglos después las leyendas de la guerra de Troya. Ciudades-estado como Ugarit actuaban como las grandes aduanas del mundo. Sus puertos rebosaban de especias, maderas preciosas y metales, reuniendo a mercaderes de todas las culturas conocidas. La escritura cuneiforme y los jeroglíficos registraban cada transacción económica meticulosamente. Los escribas mantenían el control absoluto sobre los inventarios reales, asegurando que la maquinaria del imperio nunca se detuviera. La esperanza de vida aumentó y la población floreció gracias a la estabilidad agrícola. Los silos de grano estaban repletos, alimentando a ejércitos permanentes y a miles de trabajadores de la construcción. Nada parecía amenazar este orden perfecto establecido por los dioses. Los reyes creían que habían alcanzado el pináculo de la civilización humana, ciegos ante la extrema fragilidad de su propio éxito. Como un castillo de naipes inmenso, el mundo de la Edad de Bronce dependía de que cada pieza permaneciera exactamente en su lugar. Un solo fallo provocaría una catástrofe en cadena. El fallo no vino de un ejército rival, sino de las profundidades de la tierra y del cielo implacable. El apogeo de la civilización estaba a punto de encontrarse con su verdugo. Alrededor del año 1200 a.C., la tierra comenzó a temblar violentamente. Una serie de tormentas sísmicas devastó ciudades clave en el Mediterráneo, destruyendo murallas y puertos vitales. La infraestructura colapsó y las reparaciones exigieron recursos masivos que los imperios ya no tenían. Pero los terremotos fueron solo el oscuro preludio de la verdadera pesadilla que se avecinaba. Los registros climáticos en los núcleos de hielo muestran un cambio repentino. Una megasequía prolongada azotó la región, secando ríos antiguos y convirtiendo tierras fértiles en llanuras de polvo inerte. Sin cosechas, los inmensos silos de los reyes se vaciaron rápidamente. El hambre comenzó a extenderse como una plaga silenciosa, desesperando a las poblaciones y quebrando la lealtad hacia sus líderes divinos. Las rebeliones internas estallaron en las periferias de los imperios. Los campesinos hambrientos, al ver que los dioses no respondían a los sacrificios, se alzaron en armas contra sus gobernantes opulentos. La compleja red de comercio colapsó casi de la noche a la mañana. Los barcos dejaron de navegar porque los puertos estaban en llamas o tomados por piratas sedientos de botín. En comercio, no había estaño. Sin estaño, las forjas dejaron de producir el bronce necesario para las armas de los ejércitos que debían mantener el orden. El sistema se paralizó. En medio de este caos y desesperación, apareció una nueva amenaza en el horizonte del mar. Una horda migratoria, violenta y desesperada, la que los egipcios llamaron los pueblos del mar. No eran un solo ejército organizado,
sino una coalición de refugiados armados, piratas y clanes guerreros que huían del hambre en el norte. Venían buscando tierras fértiles y supervivencia absoluta. Los pueblos del mar no jugaban bajo las reglas de la guerra tradicional. Atacaban rápidamente, saqueaban todo a su paso y destruían ciudades enteras hasta los cimientos. Sin piedad alguna, el poderoso imperio hitita, debilitado por el hambre y la guerra civil, fue el primero en caer. Su inexpugnable capital, Hattusa, fue abandonada, quemada y borrada del mapa para siempre. En el Levante, el rey de Ugarit escribió una carta desesperada pidiendo auxilio militar a Chipre. Las tablillas de arcilla revelan el pánico de un líder que veía su fin inminente. Los barcos del enemigo han llegado, rezaba la tablilla. Han quemado mis ciudades y hecho cosas malvadas en mi país. Esa carta nunca fue enviada. Fue encontrada en las ruinas calcinadas de Ugarit. La masacre en Ugarit fue total. Los arqueólogos modernos han encontrado puntas de flecha clavadas en las paredes derrumbadas y tesoros enterrados a toda prisa por dueños que nunca regresaron. Los palacios micénicos en Grecia también sucumbieron uno tras otro. El fuego consumió Micenas, Tirinto y Pilos. La escritura lineal B, utilizada durante siglos, se olvidó completamente entre las cenizas. La ola de destrucción continuó hacia el sur, devorando reinos en la costa de Canaán. Nadie podía detener la marea humana de los pueblos del mar y la anarquía generalizada que los acompañaba. El colapso del sistema era total. Las alianzas de siglos se rompieron cuando los reyes priorizaron la defensa de sus propias murallas, abandonando a sus hermanos a una masacre segura. Chipre, la isla del cobre, fue invadida y sus fundiciones destruidas. El corazón industrial del Mediterráneo dejó de latir, sumergiendo a toda la región en una oscuridad tecnológica sin precedentes. El miedo se apoderó de Egipto, el último bastión de la civilización de la Edad de Bronce. El faraón Ramsés III preparó a toda su nación para una guerra de aniquilación total. En el año 1177 a.C., las fuerzas de los pueblos del mar convergieron en el delta del Nilo. Fue una batalla desesperada por la supervivencia de la historia egipcia. Ramsés III ordenó emboscar los barcos enemigos en las bocas del Nilo. Los arqueros egipcios desataron una lluvia de flechas implacable desde las orillas, tiñendo las aguas oscuras de rojo sangre. Las inscripciones en el templo de Medinet Abu celebran esta victoria monumental. Muestran a los prisioneros enemigos atados y a los barcos invasores volcados, asegurando que Egipto había repelido a la muerte. Sin embargo, la victoria fue una ilusión costosa. El esfuerzo de guerra agotó el tesoro real egipcio y la pérdida de sus socios comerciales dejó al país en la bancarrota absoluta. Egipto se fragmentó lentamente después de este conflicto. Jamás recuperaría la gloria imperial de sus grandes faraones, convirtiéndose en una sombra agonizante de su majestuoso pasado. El mundo globalizado había muerto. En apenas medio siglo, los grandes imperios fueron borrados, dando paso a la primera gran edad oscura de la historia humana, caracterizada por la miseria profunda. Tras el colapso, el silencio gobernó el Mediterráneo durante 400 años. Las poblaciones se redujeron drásticamente y los sobrevivientes abandonaron las grandes ciudades en ruinas para esconderse en aldeas montañosas. El arte de construir monumentos desapareció por completo. Las complejas redes comerciales fueron reemplazadas por economías locales de subsistencia, donde conseguir alimento era la única preocupación del día a día. La escritura fue olvidada en gran parte del mundo conocido. Fueron siglos sin literatura, sin registros reales y sin historia. El abismo negro en la memoria colectiva de la humanidad. Sin embargo, estas cenizas calcinadas surgiría lentamente un nuevo mundo. Al desaparecer el monopolio de los grandes reyes y el bronce, un nuevo material, más abundante, comenzó a democratizarse. La edad del hierro había comenzado, forjada en la desesperación del colapso. Armas y herramientas de hierro permitieron a nuevas poblaciones defenderse y cultivar la tierra sin depender de redes comerciales lejanas. Los fenicios, supervivientes del colapso en la costa del Líbano, tomaron el control de los mares vacíos. Ellos esparcieron un nuevo invento revolucionario, el primer alfabeto fonético, accesible para todos. El colapso del viejo orden opresivo permitió el surgimiento de nuevas culturas independientes. Sin el dominio de los faraones o los hititas, naciones como Israel pudieron establecerse en las tierras bajas. Los griegos, siglos después, mirarían las ruinas titánicas de sus antepasados micénicos con asombro reverencial. Creían que muros tan inmensos solo podrían haber sido construidos por una raza de gigantes míticos. Las memorias distorsionadas de las guerras de la Edad de Bronce se transmitieron oralmente en la oscuridad. Eventualmente, se convirtieron en las epopeyas inmortales de Homero, la Ilíada y la Odisea, que nos enseñan estos vestigios de la historia. El colapso de la Edad de Bronce es un espejo aterrador en el que nuestra propia sociedad hiperconectada debería mirarse fijamente hoy. Nuestro mundo moderno, dependiente de cadenas de suministro globales e infraestructuras frágiles, tiene similitudes inquietantes con aquellos imperios antiguos.
Creemos que somos invencibles por nuestra tecnología y nuestro comercio. Pero los hititas y los egipcios también se creían el pináculo de la creación eterna. Ignoraban que la extrema dependencia climática y económica podía derrumbar siglos de progreso en un instante. Un cambio climático severo, inestabilidad política masiva y el colapso repentino de las rutas comerciales destruyeron el mundo civilizado hace 3000 años. Las ruinas carbonizadas nos advierten silenciosamente desde el polvo. La historia no es una línea recta de progreso infinito. Es un ciclo constante de auge, soberbia, colapso y renacimiento. Toda civilización, sin importar su grandeza, tiene una fecha de caducidad. Los imperios de la Edad de Bronce cayeron, y sus palacios hoy son solo piedras mudas. Mantente alerta a las señales de nuestro tiempo, porque la historia siempre, irremediablemente, vuelve a repetirse.